mí, bueno, te agradezco mucho a Perla, Mercedes, estar acá. Cuando era joven, hace unos cuantos años, y escuchaba hablar de Flaxo desde Mar del Plata, que es la ciudad donde nací y vivo, era realmente, y sigue siendo, palabras mayores. Me parece mentira estar invitada acá porque realmente es un lugar fantástico para las ciencias sociales, así que bueno, quería en primer lugar agradecer. Como le comentaba acá la doctora, creo que me confundí de PowerPoint, con lo cual va a ser un poco más ágil mi exposición que si hubiera tenido el Power que correspondía. Y de todas formas no sería la misma, porque después de escuchar a los colegas creo que ya me dan ganas de hablar de otras cosas ligadas a lo que ellos dijeron, ¿no? El tema de los avatares de lo fraterno, yo tengo que, bueno, enfocarlo desde el lugar de, bueno, un poco del derecho en general. Y la verdad que lo fraterno, a mí me encantó esta invitación a hablar de lo fraterno, porque lo fraterno en el derecho está bastante omitido, ustedes saben, los que son abogados, y la mayoría que no lo son, lo imaginan, que por ahí uno se dedica a hablar en el viejo código del matrimonio, de lo que se llamaba patria potestad, ¿no? Este derecho que tenían los padres respecto de los hijos, todas relaciones verticales, ¿no? Relaciones de autoridad. También el parentesco, pero en general, los regímenes patrimoniales. Y la verdad que lo fraterno es un tema que se toca en algún lado transversalmente. Ahora con el nuevo código, por supuesto, las uniones convivenciales, hay un montón de avances, ¿no? Los tipos de filiación, etc. Pero lo fraterno siempre se toca de una forma transversal. Justo este vínculo, como decían los colegas, de alteridad, yo digo un vínculo democrático. ¿Por qué será que este vínculo democrático, el derecho, lo ha olvidado un poco? Y se ha dedicado más a regular lo que tiene que ver con los vínculos verticales, ¿no? Sin embargo, la palabra fraternidad tiene digamos, unas acepciones que tienen que ver, creo yo, con lo emancipador, porque así lo ven los que hablan desde el derecho político, ¿no? Desde lo que era la fraternidad, lo emancipador de una autoridad, estas cuestiones de entre pares. Aun cuando, en algún caso, cuando hablamos de niños, del vínculo de fraternidad entre niños, sean estos pequeños otros, que me encantó lo que dijo, ¿no, Daniel? Pero tiene esta noción, pero también tiene otra noción, que es una noción de cuidado. Lo vemos en los tribunales, el caso de las personas con alguna limitación de capacidad y los hermanos que se presentan como sistemas de apoyo. Y también lo vemos en muchas realidades que cada vez son mayores, como es el caso de las familias tardías, aquellas familias cuyo primer hijo por ahí se tiene después de lo que hoy es la norma, lo común, que sería después de los 40, chicos que por ahí su vínculo fraternal lo van a vivir de otra manera porque los padres van a ser viejos antes y por ahí van a tener que cuidar antes a sus propios padres. Bueno, son realidades en las que el vínculo fraterno tiene una función de contención mayor, como por ejemplo en las familias monoparentales por opción, no cuando hay un padre ausente, lo crió la madre sola, pero el padre está ausente, pero está, o sea, ausente, pero hay padre. Ahora tenemos formas familiares en las que no hay vínculo, ni va a haber otro vínculo que un único vínculo, donde es muy importante y vamos a tener que repensar también estas vinculaciones fraternas que para mí son cada vez más, es más urgente. Uno dice las familias después de las separaciones, este tema ya es viejo, ya sabemos que la gente se divorcia y que hay que ver que los chicos lo posible continúen conviviendo. Pero lo que antes era 1 de 3, 1 de 2, ahora si vamos a la estadística de Ciudad de Buenos Aires, creo que de 12.000 matrimonios ya hay 10.000 inscripciones de divorcio, o sea que son realidades que se modifican todo el tiempo y en las que el vínculo fraterno cada vez adquiere una importancia mayor. Hay que ponerse a estudiar esto de una forma bastante más directa. Mejor que no sea el PowerPoint, porque había nada más que una cosa que les quiero mostrar, que es la cara de un chico que hoy es adulto, porque me parece que hablábamos con un colega, el doctor Héctor Raffo, que está por ahí, en la oscuridad, que no lo veo bien, pero por ahí anda, que en realidad
los abogados, pero en particular la función judicial no tiene que ver con decir lo que es justo. Y los que creen esto realmente están completamente equivocados y deben ser muy malos jueces. Tiene que ver con tratar de no profundizar una injusticia, nada más que eso y nada menos lo que tenemos que tratar de hacer. Ver una injusticia, porque estamos para eso, no para las grandes cosas, para eso, especialmente los jueces de familia. De la misma forma que decía recién Alicia, que está ella en el ámbito de curar, que decía el caso a caso, bueno, esto es lo mismo, estamos todos en el mismo barro, ¿no? Y por eso tal vez estamos todos en este mismo barro de este lugar en el que estamos hablando. Y a mí me parece interesante porque el tema de la fraternidad, hay algunos aspectos en los que lo vemos digamos, con mucha dramatismo, como es el caso de la adopción, el caso de la separación de los hermanos. A veces hermanos que se separan en dos grupos de hermanos porque no hay familias. En este momento estaba viendo una convocatoria acá en Ciudad de Buenos Aires de 3 hermanos de 16, 12 y 10 años. Entonces a veces la opción es separación de hermanos o que se mantengan en un hogar convivencial. Acá tampoco hay respuestas. El juez que cree que en ese caso tiene que saber si lo mejor es separar a los hermanos o que vivan en un hogar convivencial, no entendió que estamos para el caso a caso, es decir, para ver qué es justo en el caso concreto. Entonces, lo que es importante acá, más allá de las decisiones, que si tengo un minuto, dentro de mis 15 minutos voy a mencionar, es importante que de toda esta pirámide, como diría el doctor Raffo, pirámide jurídica, tengamos en cuenta que hay cosas que son más importantes que otras. Hay decisiones judiciales, pero lo más importante es nuestra Constitución, las convenciones internacionales que avalan el derecho a la vida como un derecho humano, el derecho a la vida familiar, y que no tenemos que olvidar que dentro de este derecho humano a la vida familiar está el derecho al vínculo fraterno, no solo está el derecho a conocer a tus padres, sino también a toda esa familia que tiene que ver con los hermanos. Yo quería comentarles, porque es un caso de este año, bastante reciente, por lo tanto, un caso de la Corte Interamericana, porque eso sí es importante saber qué dice la Corte Interamericana, porque es una doctrina, así como la Corte Europea también es doctrina que nuestros tribunales toman, pero la Interamericana, por supuesto, con mucho más razón, un caso de la Corte Interamericana que condena, en este caso, a Guatemala, por digamos, la violación a varios derechos. Digamos que es una cuestión en la que hay un problema de trata de personas que excede el tema de la fraternidad, que es el caso Ramírez Escobar y otros, pero en el que se trata también la violación al derecho a la fraternidad. Fíjense de qué forma, cuando uno, porque esta sentencia no es que uno dice violación al derecho a la fraternidad y aparece el caso porque este es un caso de trata de personas, ¿no? De esta cuestión de comercio que a veces ocurre con la adopción internacional. El caso de estos dos hermanos, Osmin y JR, se llaman los nenes, originariamente estos eran sus nombres, eran dos nenes de 7 años y 2 años. Fíjense hasta dónde no le importa a nadie el vínculo, o a muchos, el vínculo fraterno, que estos dos niños, además de violarse todos los derechos a la escucha de la familia de origen, de los propios niños, de no ver otras soluciones intermedias entre que pudieran vivir con su mamá o algún otro familiar, con la abuela que los reclamaba, van directo a adopción internacional, es decir, ni siquiera en el mismo país, ni siquiera en otro país, en un país completamente diferente como Estados Unidos. Estos dos nenes van a 2 familias, por estos criterios, que todavía es difícil porque estas cuestiones de los cambios de paradigma los tenemos que repetir hasta hacerlos carne nosotros. Pareciera que hay una lista de adoptantes y hay que darle un niño a cada uno para que no esperen mucho los adultos, porque acá, cuando hablamos de la espera de la adopción, por supuesto que todos piensan pareciera en los adultos y no en los niños, porque si fueran los niños estaríamos hablando de los hermanos que no quiere nadie, o de los chicos con discapacidad, que esperan años y no aparece nadie. No, hablamos de que cada familia pueda tener un bebé muchas veces, ¿no? En el imaginario social está esto. Y en esta cuestión es tan así que había estos 2 matrimonios que adoptan a estos 2 chicos de 2 y 7 años, querían adoptar 2 hermanos. Y de hecho adoptaron 2 chicos, pero ni siquiera se dieron cuenta que podían adoptar a los 2 hermanos. Es decir, separaron estos 2 hermanos y adoptaron a uno más cada uno.
con esto, pero esto a nadie le pareció tan grave. El problema, ¿a quién le pareció grave? Fíjense que me parece que esto es importante. A Osmin, al nene de 7 años, que dice que buscó, desde los 12 años, buscaba a su hermano. Y dice cosas muy interesantes que están en esta sentencia, que dice que le sacaron una parte realmente de su alma cuando lo separaron y que él lo siguió buscando. El más chiquito es como que no tiene las mismas vivencias, por supuesto, y es el hermano mayor el que lo encuentra por Facebook. Bueno, inicia toda esta búsqueda en la que lo apoyan sus padres adoptivos. Osmin es hoy un adulto, volvió a Guatemala porque dice que desde su secuestro, no desde su adopción, desde su secuestro, él sintió en otra sociedad, imagínense, bueno, como que no valía nada, que ahora vuelve a sentir que es una persona y reclamó y la corte condenó al país que se le restituya, además del vínculo con su familia de origen, que de hecho está viviendo con ellos, el vínculo con este hermano, que es bastante difícil porque sigue viviendo en Estados Unidos. Y le piden a Guatemala, y me parece acá interesante para enlazarlo con lo que seguro no va a hablar Mercedes, que es el punto de encuentro familiar, le piden, bueno, que haga no lo posible, lo imposible, para que existan algún lugar, vamos a decirlo neutral, algún lugar en el que estos chicos se pueda garantizar con un equipo interdisciplinario, se pueda garantizar que se produzca o que se generen, no lo dice así la Corte, pero como le gusta a Mercedes, condiciones de posibilidad para el encuentro de estos hermanos, ¿no es cierto? Falta que diga eso, porque es como decir, cree en el punto de encuentro familiar. Es decir, lugares donde pueda tener lugar el encuentro entre hermanos, por ejemplo, el encuentro entre hermanos. Porque el punto de encuentro familiar, que los que lo conocen saben que es un espacio para el encuentro entre chicos, no entre chicos y sus padres generalmente, es un instrumento que tiene en el derecho comparado distintas funciones, pero en los criterios adultocéntricos es para darle eficacia al derecho de comunicación entre padres e hijos, cuando no sabemos qué hacer que vaya al punto de encuentro. Pero en la Argentina, como es una realidad diferente al primer mundo, y es esta realidad, el punto de encuentro se transformó en lo que tiene que ser de acuerdo a nuestras necesidades. Y entonces tiene otros subdispositivos, como es la merienda de hermanos, que sería el lugar, si Osmin y JR vivieran en la Argentina, donde podrían encontrarse, porque es un lugar pensado para los chicos. Lo que pasa es que tradicionalmente en los procesos de familia, las partes, ahora tenemos el abogado del niño, hay muchos cambios, pero las partes eran los adultos. Y los chicos, cuando eran adoptados por dos familias, difícilmente llegaban, si no era con el apoyo de los adultos, a reclamar por el vínculo con los otros hermanos que habían quedado en otra familia. Sin embargo, no tenemos que esperar que sean los jueces los que piensen en, o los abogados, o el asesor de incapaces, o los propios adultos que, alertados por el terapeuta de uno de estos niños, reclama la fraternidad, el vínculo fraterno, para darnos cuenta de lo que nos está faltando. Hay un documental que seguramente lo conocerán y si no se los recomiendo, que se llama Seleme, Seleme. No sé si, aunque sea eso, lo tengo... Ah, estamos por cualquier lado. Bien. Este es Osmin. ¿Ven? Osmin, hoy. No fue escuchado, no se adoptaron medidas para su guarda en su familia de origen, ni medidas para la comunicación con la familia de origen. Este es Osmin, imagínense Osmin en Estados Unidos, ¿qué tenía que ver? Por suerte volvió a Guatemala, pero el tema, y está con su familia, y dice que ahora empieza a sentirse que vale algo, pero ¿cuántos años estuvo? Este era Osmin cuando lo secuestraron, como él dice, ¿no? Estamos yendo para atrás porque quería mostrarles, a ver si encuentro estos nenes. Seleme, Seleme es un documental que tiene que ver con la adopción internacional y con la forma adultocéntrica y los criterios adultocéntricos con los que se manejan estas empresas internacionales que, por ejemplo, en este caso estos chicos son etíopes. Cuenta el hermano mayor después en este documental que a él no lo llevaron porque era un poco grande, al bebé tampoco, llevaron al hermano del medio, que es el que inicia su vinculación con una pareja de Barcelona. Lo notan triste, empiezan a poder comunicarse y él habla de sus hermanos, reclama por sus hermanos y dice un poco eso que por ahí estaba, no sé si acá o al principio, no nos podíamos tener entre hermanos.
la pareja viaja a Etiopía, la mujer, y cuando ve, creía que era un hermano, pero son dos, bueno, se lleva a los 3 hermanos y habla un poco de toda esta aventura que son estos 3 nenes. Seleme, Seleme es una canción etíope que cantan, y la aventura que es esta convivencia con los padres, pero también entre ellos, porque un poco la madre le dice, esto es tener hermanos, es compartir, porque se empiezan a quejar porque tienen, bueno, que compartir, ¿no? Lo importante que me parece que quiero destacar para no cansarlos, pero me parece que lo importante acá es tener en cuenta que el nuevo proceso desde el derecho, ¿no? Desde la visión desde el derecho, el tema es que ahora los chicos reclaman. Ya no son los adultos que reclaman lo que piensan que los chicos quieren reclamar, sino que los niños reclaman. De hecho, hay abogados del niño que están para escuchar el reclamo directo del niño. Pero también los abogados acompañan, en el caso digamos, el proceso judicial, estoy hablando, los abogados tienen que acompañar y los jueces tienen que construir sentencias a la medida de cada chico, por lo que no va a haber, tenemos grandes paradigmas, pero sabemos que hay que respetar estos derechos, pero no tenemos recetas. ¿No? No podríamos tenerlas porque la vida es diferente en cada caso y porque nunca accedemos a la justicia si no es desde la experiencia de injusticia. Dice, creo que Walter Benjamin dice, más del manto su borde rasgado que el resto tan impecable, ¿no? Entonces, hay jueces que construyen las sentencias mirando una biblioteca y otros que las construyen mirando la cara de cada chico. Y en ese caso es más difícil, te podés equivocar, pero es más difícil y por ahí podés hacer algo. Y finalmente, eso es lo que tienen que hacer los jueces. Pero los puntos de encuentro familiar y todas estas otras estrategias que se arman interdisciplinarias necesariamente como tienen que ser, y no hay otra forma de que lo sean, que empieza tratando de entender un lenguaje común, ¿no? Tratar de hablar entendiéndonos entre las diferentes profesiones. Y bueno, el punto de encuentro familiar, en el caso del punto de encuentro familiar, es el encargado de efectivizar esos derechos que por ahí están dichos en la sentencia, pero que todavía le falta efectivizar el derecho. ¿Cómo se efectiviza entonces? ¿Estoy bien con el tiempo? El derecho, porque una de las cosas como representante de los jurídicos es respetar el tiempo, ¿no? Porque si no ya estaría borrando con el codo lo que escribo con la mano. Pero ¿cómo se efectiviza entonces este derecho? Bueno, los jueces tienen algunas estrategias. Por ejemplo, estrategias que se van ocurriendo a medida, que uno trata de hacer las cosas un poco menos peor. Entonces, una estrategia para el tema de que no haya resistencias en las relaciones entre hermanos que van a ir a 2 familias diferentes porque no encontramos a una familia que pueda querer a los 4 o a los 5 hermanos. Entonces, en ese caso, a veces se hacen entrevistas primero entre las familias, presentando a las familias, para ver si de veras existe la posibilidad de que esos vínculos no se rompan, porque es muy difícil seguramente ser padre adoptivo, pero es muy importante saber que si uno va a adoptar chicos que tienen hermanos, no se puede romper ese vínculo que están reclamando los chicos. Entonces, una de estas estrategias que se hacen en los juzgados son esas, tratar de presentar a los adultos para ver que sean evaluados por el equipo interdisciplinario que tienen en Provincia de Buenos Aires, médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, que puedan evaluar esta viabilidad, porque también en la aptitud para ser padre adoptivo no solo está que es bueno, sino que es una persona buena, que es orientada en tiempo y espacio, todas esas cuestiones, sino que acá hay que estar mucho más que orientado en tiempo y espacio, y hay que ser apto para un chico en particular. Porque ninguno es apto para todo, ¿no? En la vida. Pero hay personas que podrán ser aptas para adoptar un bebé o para adoptar un chico de 5 años. Yo seguramente no sería apto para nada, pero si fuera para algo sería para un chico más grande, porque yo estoy grande para un bebé. Y en estas cuestiones, adoptar a hermanos y tener la amplitud de poder entender que el chico, necesita relacionarse con otros, esto también es importante que se evalúe, porque además de esa aptitud genérica y de cumplir con los requisitos legales, hay que tener aptitud concreta. Por eso es el tema de que la sentencia es a la medida de cada chico, para evitar esa cosa horrible de lo que antes se llamaba las devoluciones, ¿no? Como si fuera de cosas. Lo cierto es que en esto hay mucho doble discurso,
todo el mundo habla de los derechos humanos de los niños, pero sigue primando una mirada autocéntrica absoluta en estos temas. Yo creo que por eso el tema del derecho a la fraternidad es un tema muchas veces postergado, porque seguimos pensando en la idea del reclamo de los adultos y muy poco en el reclamo que tienen para hacer los chicos en relación a sus propias relaciones. El nuevo código tiene, con esto ya termino, una acción que es muy interesante y muy necesaria. Ya existía como jurisprudencia, pero ahora la tenemos como ley, que además de todo el derecho a acceder a los expedientes, los chicos, los adoptados adolescentes, es decir, los que tienen más de 13 años, están facultados para iniciar una acción simplemente para conocer sus orígenes. Es decir, conocer sus orígenes no es quién es el padre, quién es la madre, es conocer cómo fue esa otra parte de esa identidad dinámica en la que están incluidos los hermanos. Pero además de esto, no solo el chico que fue adoptado, porque por ahí tiene un hermano que no fue adoptado, como en el caso de los hermanitos de Etiopía, que los otros se quedaron allá. Entonces, no solo es un derecho del adoptado, como lo dice el código, sino que también tiene que ser el derecho de los otros, de los chicos que se quedaron con la familia de origen, que están en una guarda. Es decir, el derecho a lo fraterno excede también los artículos del código, pero recuerden, no importa que exceda los artículos del código, porque arriba de lo que digan los jueces y lo que digan los códigos están las convenciones internacionales y los tribunales internacionales que están orientando el criterio cada vez más claramente a dejar de hacer invisible el derecho a la fraternidad. Yo creo que cuando no hay palabras para decir las cosas es que no las pensamos. Y si no las pensamos, porque no nos importa, no hay mucho más para hablar en esto. Creo que el derecho a la fraternidad ha sido un olvidado. Creo que Flaxo, haciendo honor a esta trayectoria en las ciencias sociales, lo está poniendo en valor nuevamente. Así que agradezco participar de esta mesa. Y bueno, y ahora el broche de oro será con la doctora Minichelli, como siempre.